Saludo con afecto a Miguel Bárcena, compañero periodista de muchos años, con quien tuve el gusto de tener muchas batallas periodísticas juntos, muchas aventuras, y además un periodista que se ha especializado dentro del tema del medio ambiente y es hoy por hoy uno de los hombres más conocedores de lo que ocurre en el país en materia de ecología y medio ambiente. Miguel, te saludo con afecto, buenos días. Igualmente, querido Víctor Hugo, un gusto como siempre estar contigo aquí en tu espacio. Miguel, ¿qué está pasando con los bosques? Pues lo que ya presentaban los reporteros hace un momento, ¿no? Hay una tala ilegal con distintos fines para cambio de uso de suelo, generalmente dependiendo de la región del país, en algunos casos es para usos agrícolas, otros para usos ganaderos. Por ejemplo, en el caso de Michoacán, en las inmediaciones de los santuarios de la Monarca, ha crecido mucho el cultivo de aguacate, el oro verde, como le llaman allá en Michoacán, y que es su principal producto de exportación. Y el narcotráfico pues también participa dentro de esta tala ilegal de madera, sobre todo algunos tipos de maderas muy apreciados, y ante la falta, como también ya se mencionaba, de presupuesto, ya hemos dicho que los presupuestos ambientales no es nuevo, desde el sexenio anterior empezaron a disminuir. De 2012, cuando empezó Enrique Peña Nieto, al 2018 habían perdido pues prácticamente la mitad, y después llegó este gobierno y le quitó otro 20% en términos generales a la Semarnat, a la Conagua, a la Profepa, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entonces, pues hay una serie de factores que están jugando precisamente en contra de los bosques y la biodiversidad. Y uno muy grave también del que nadie habla, Víctor Hugo, en el 2016 se creó la Gendarmería Ambiental, una división de la Policía Federal, que al desaparecer, aparentemente, por lo menos en el papel, porque muchos de sus efectivos ahí siguen, y seguimos viendo las patrullas balizadas con la PFP, pero bueno, pues la Gendarmería prácticamente ya no existe. La Guardia Nacional no tiene, que yo sepa, un área especializada, o estos gendarmes que en algunos casos nos tocó participar de su capacitación, pues no sabemos exactamente si siguen haciendo estas labores. Así es que son muchos aspectos los que están afectando los bosques de México. Con estos factores que tú mencionas y que básicamente también es menos recursos, ¿podríamos considerar que ya no podemos hablar de santuarios en el sentido estricto de la palabra? Porque entendemos que santuario se supone como un lugar muy cuidado, muy protegido, muy reservado por el gobierno federal y por nosotros mismos. Mira, sí podemos seguir hablando. Afortunadamente hay otras fuerzas que siguen trabajando en pro de la conservación de los bosques y en particular de los de la mariposa monarca, de esta reserva de la biosfera que integran los estados de México y Michoacán y que tiene más de 56.200 hectáreas. Hay que destacar la labor que hace el Fondo Mundial de la Naturaleza, el WWF, de Nature Conservancy, la Fundación SLIM, la propia CONAM y sobre todo los comuneros, porque hay que señalar también que estas zonas boscosas no son de la Federación, Víctor Hugo, pertenecen a los ejidos, pertenecen a las comunidades, y como ellos saben que la mariposa en este caso es un recurso que les permite generar ingresos, ellos se han dedicado desde hace muchos años a cuidar sus bosques. Pero aquí hay otro problema, porque también hay que recordar que México es un país altamente peligroso para los ambientalistas y para los periodistas que nos dedicamos a este género. El año pasado fue asesinado Homero García González, de 44 años, un guía de turistas de la Reserva del Rosario, quien se dedica a la tala inmoderada, la tala clandestina, y pues apareció ahogado en un pozo. Nunca se supo quién lo mató, pero se presume que fueron narcotraficantes o grupos de taladores. Los santuarios siguen como tal, siguen teniendo esa protección y siguen teniendo pues esta presencia tanto de guardaparques de la CONAM, de inspectores de la Profepa y obviamente los propios comuneros. Desafortunadamente, entre menos recursos, pues menos posibilidad de una vigilancia efectiva existe. Como conocedor de este tema, Miguel, si en tus manos estuviera tomar una decisión, una política pública concreta y directa, ¿cuál sería? Pues más presupuesto. Por un lado necesitamos más presupuesto para tener más personal capacitado, más equipo, vigilancia satelital, con drones, etcétera. Hay muchas formas tecnológicas que lo pueden hacer, y la más importante de todas, no vemos campañas de educación ambiental de los gobiernos federales ni estatales para que la gente valore la importancia de los recursos naturales, en particular en este caso
de los bosques, que son el hogar y hábitat de la mariposa. En la medida que se va deteriorando la periferia del bosque, va cambiando las condiciones climáticas, van cambiando, como ya se mencionaba, el ciclo del agua, va cambiando la cobertura y la temperatura. Entonces, por eso es muy importante que la gente tome conciencia. Sin conciencia no vamos a llegar a ningún lado. Miguel, en alguna ocasión me comentabas el dato de cuántos bosques hemos perdido en los últimos años, entendiendo como bosques también nuestras selvas. ¿Cuánto se ha perdido? ¿Tenemos algún punto de referencia? Mira, no tendría el último dato, pero México prácticamente ha perdido la mitad de sus bosques y selvas en los últimos años. Y te voy a dar uno peor, que es la biodiversidad que vive en los bosques y selvas en el planeta. Los doctores Birso, mexicano de la Universidad de Stanford, y el doctor Ceballos, del Instituto Nacional de Ecología, ellos a este periodo le llaman la defaunación del antropoceno, quiere decir la pérdida de fauna por causas humanas. Y en los últimos 100 años, precisamente por la pérdida de los hábitats, se han perdido el mismo número de especies que se perdieron en los últimos 20.000 años. Es decir, con todos los cambios climáticos, las glaciaciones y demás, en 100 años prácticamente hemos acabado con el mismo número de especies. Estamos hablando ya de que en algunos casos, y el Fondo Mundial para la Naturaleza presentó su reporte hace unos meses, América Latina sigue siendo el continente donde más se van depredando los recursos y los hábitats. Es verdaderamente brutal lo que estamos haciendo. Los insectos han desaparecido ya prácticamente el 30% de los que existían, y pues todo esto va a ir generando una serie de problemas ecológicos y ambientales en cadena en los próximos años. Vaya datos que nos das. Miguel, te agradezco mucho y espero poder seguir contando con tu colaboración, que es muy importante y muy ilustrativa. Miguel Bárcena, gracias. Claro, sí, con mucho gusto. Aquí estaremos siempre que nos invites. Feliz Miguel Bárcena, un estupendo compañero periodista y además un gran conocedor del tema del medio ambiente en nuestro país. Los datos que da son alarmantes. Vamos a una pausa breve y estamos de regreso.